Hace alrededor de un año, mi familia y yo nos trasladamos a Arizona, dejando atrás el bullicio de las grandes ciudades. Estábamos acostumbrados a una vida rodeada de edificios altos, vecinos siempre cerca, piscinas compartidas y la monotonía uniforme de las casas en los suburbios. Sin embargo, llegó un momento en que mis padres, cansados del estrés de la ciudad y el ritmo frenético de la vida urbana, decidieron dar un giro radical. Así fue como terminamos mudándonos al campo, a un terreno ocioso y tranquilo, cerca de algunos familiares y con mejores oportunidades laborales. La propiedad que adquirieron tenía un aire peculiar. Aunque no era exactamente un rancho en toda regla, tenía el ambiente de uno. 3 hectáreas de terreno con árboles enormes, tierra árida y algunos parches de césped que parecían luchar por sobrevivir bajo el sol abrasador. Estaba pensado principalmente para criar caballos y ovejas, pero al principio solo era un espacio vacío y prometedor. La primera noche en nuestra nueva casa fue algo que nunca olvidaremos. Una manada de coyotes merodeaba por los límites de nuestra propiedad, como si nos estuvieran dando la bienvenida a su territorio. Por si eso no fuera suficiente, un escorpión apareció casualmente sobre la mesa de la cocina, como recordándonos que estábamos en su terreno. No nos sorprendimos demasiado. Más bien, lo tomamos como parte de la experiencia. En pocos meses, la casa pasó de parecer un lugar desolado a convertirse en un hogar lleno de vida. Adquirimos 4 caballos, varias cabras e incluso una gallina, especialmente sociable, que se convirtió en nuestra pequeña compañera. La vida allí era sencilla pero gratificante. Las tareas del hogar, aunque demandantes, tenían un ritmo tranquilo y la convivencia familiar mejoró considerablemente. Me adapté con facilidad, disfrutando de la paz que el campo ofrecía. Sin embargo, hubo un evento que rompió con esa serenidad y que hasta el día de hoy no puedo olvidar. Todo comenzó unos 6 meses después de nuestra llegada, cuando mi padre, que trabajaba como conductor de camiones, regresó de uno de sus viajes largos. Esta vez no volvió solo. Trajo consigo a una perra belga de unos 8 años que había vivido toda su vida en una comunidad Amish. La experiencia de la perra con los animales resultó ser una ventaja inmediata, y la llamamos María. Desde el primer momento, se adaptó a nuestra familia como si hubiera estado esperando por nosotros toda su vida. A pesar de que María disfrutaba correteando por el terreno y mezclándose con el bullicio de nuestra casa, había algo extraño en su comportamiento. Por alguna razón, mi habitación parecía ser un lugar que ella evitaba a toda costa. Subir las escaleras ya le resultaba complicado por su edad, pero incluso cuando lograba llegar al segundo piso, se detenía siempre antes de entrar en mi cuarto. Una vez intentamos llevarla adentro para ver cómo reaccionaba, pero fue imposible. Se resistió, clavó sus patas firmemente en el suelo y terminó huyendo con el rabo entre las piernas. El momento más inquietante ocurrió una noche en la que organizamos una pequeña reunión familiar. La casa estaba llena de risas y charlas, y alguien dejó entreabierta la puerta del patio. No vimos a María durante un buen rato, pero asumimos que estaba con los otros animales, buscando un respiro de la multitud. Nadie le prestó mucha atención hasta que un estruendo ensordecedor resonó en la casa, acompañado de ladridos y gruñidos que nunca antes habíamos escuchado de ella. Todos corrimos hacia las escaleras pensando que algo grave ocurría. Al llegar al segundo piso, vimos a María en la entrada de mi habitación, completamente fuera de sí, gruñendo y arañando la puerta como si enfrentara a un enemigo invisible. Supusimos que se trataba de una serpiente o, peor aún, un intruso. Sin embargo, al doblar la esquina y encender las luces, no encontramos nada, absolutamente nada. La escena nos dejó desconcertados. Tratamos de calmar a María y la llevamos de vuelta abajo, atribuyendo su comportamiento a su edad y quizás a un mal sueño. Pero en el fondo yo sabía que algo extraño había pasado. No dije nada a mi familia, no quería que me tomaran por loca. Avanzando al presente, acabo de regresar de la universidad para pasar unos días en casa. Todo estaba tranquilo, como siempre. Mis padres trabajando, mis hermanos en sus actividades y María bajo un árbol, observando a las cabras con su característico aire de serenidad. Le llamé desde la puerta para que me acompañara dentro. No me gustaba la idea de quedarme sola en la casa sin su compañía. María obedeció, entrando conmigo y tumbándose en las baldosas frescas de la cocina. Estaba a punto de relajarme en el sofá con un refresco cuando un sonido similar al de aquella vez rompió la calma.
Era un estruendo poderoso, y María, como si reviviera un recuerdo, se puso de pie inmediatamente. Sus gruñidos eran profundos, su cuerpo tenso como el de un cazador listo para atacar. Su mirada estaba fija en la escalera, exactamente como antes. Un escalofrío helado recorrió mi espalda, y aunque puede sonar exagerado, mi instinto no me dejaba tranquila. Para una mujer de 80 centímetros de altura y 110 kilogramos, no suelo preocuparme por un posible atacante. Sin embargo, la incomodidad era tan grande que fui directamente a la cocina. Allí, escogí el cuchillo más grande que pude encontrar, pensando que así podría defenderme de cualquier amenaza, real o imaginaria. Mientras trataba de calmarme, María, mi valiente compañera de 4 patas, decidió actuar primero. Con una rapidez que me dejó atónita, subió las escaleras sin esperar a que la siguiera. Temerosa por su seguridad y también un poco curiosa, corrí detrás de ella. Para mi sorpresa, se dirigió directamente hacia mi habitación. Su comportamiento no era de miedo, sino de determinación. Al entrar, vi que María se dirigía al armario. Con el vestidor abierto y las luces encendidas, observé cómo olfateaba con intensidad, deteniéndose en la pared detrás del perchero. Incluso comenzó a rascarla con insistencia, como si tratara de llegar a algo oculto allí. Aunque esto no explicaba el ruido fuerte que había escuchado, sentí que era una pista que no debía ignorar. Acercándome con cautela, retiré el perchero para inspeccionar mejor. Fue entonces cuando noté algo extraño en la pared. Un cuadrado perfectamente recortado en el papel tapiz. Parecía una pequeña puerta, aunque de tamaño suficiente para que una persona tuviera que arrastrarse para pasar. Al principio pensé que solo era un pedazo suelto del papel decorativo, pero al tocarlo, se soltó y cayó al suelo con un golpe seco. Lo que vi me dejó paralizada. Había una puerta oculta en la pared, y desde ese espacio secreto se filtraba una luz tenue, casi fantasmal. Por un momento me sentí como la protagonista de una película de terror. Sabía que lo lógico sería alejarme, pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Me acerqué y, conteniendo la respiración, asomé la cabeza por la abertura. Dentro vislumbré una habitación llena de cajas apiladas. La vista era extraña, pero no particularmente aterradora. Aún así, un pánico irracional me invadió y bajé corriendo las escaleras, buscando refugio entre los animales. Una vez abajo, traté de tranquilizarme en compañía de mis mascotas. Saqué mi teléfono y con manos temblorosas marqué el número de mi madre. Contestó rápidamente, pero su tono era distante. Hija, sabes que no puedo hablar ahora. Salgo en 15 minutos. Te llamo luego. Te quiero. Adiós. Frustrada intenté llamar a mis hermanos, pero ninguno contestó. Sus teléfonos estaban apagados. Pensé en llamar a emergencias, pero me sentía ridícula. ¿Qué diría? ¿Que había encontrado un pasaje secreto en mi casa y que una luz misteriosa lo iluminaba? Decidí que tendría que enfrentar la situación por mi cuenta. Con María a mi lado, regresé al piso superior. Todo estaba como lo había dejado, el papel tapiz en el suelo y la entrada secreta emitiendo su extraño resplandor. Reuniendo valor, me arrodillé y miré de nuevo. Lo que vi parecía inofensivo. Cajas de cartón apiladas sin orden aparente. María, más valiente que yo, entró y comenzó a explorar el lugar con curiosidad. Decidí que no podía quedarme atrás, así que, con un nudo en el estómago, me arrastré tras ella. El aire era pesado, con un olor a polvo acumulado. Mientras avanzaba tropecé con algo, un saco de dormir azul. Mi mente voló hacia lo peor, imaginando que alguien vivía allí en secreto, acechándome desde las sombras. Pero luego, la lógica me tranquilizó. Tal vez solo era un objeto olvidado. Examinando el saco de dormir, noté algo peculiar. Había una cámara de video antigua sobre él, junto con una lata de cacahuetes salados. La cámara parecía funcional, con su batería casi completa. La recogí con manos temblorosas, intentando entender qué significaba todo aquello. De repente, el sonido de la puerta principal cerrándose resonó en toda la casa. El susto me hizo correr hacia las escaleras, con la cámara firmemente en mis manos. Era mi madre, quien había regresado del trabajo, tal como lo había prometido. Bajé corriendo, narrándole todo lo sucedido con desesperación. Al principio su escepticismo era evidente, pero finalmente accedió a subir conmigo para investigar. Exploramos juntas el espacio oculto. Las cajas contenían objetos ordinarios, juguetes viejos, utensilios de cocina, mantas desgastadas. Nada parecía fuera de lugar, salvo el saco de dormir y los cacahuetes, que permanecieron intocados. Aunque no encontramos respuestas claras, algo en ese lugar seguía perturbándome profundamente.
Mi madre, con su inagotable curiosidad, no perdió el tiempo al encontrar un cable para conectar la cámara recién descubierta. Su entusiasmo era contagioso mientras insistía en que debíamos explorar todo lo que contenía. El primer video mostraba un paisaje montañoso en la distancia. El camarógrafo, con movimientos deliberados, hacía un zoom sobre la montaña, destacando las luces intermitentes de las antenas que brillaban como luciérnagas en la noche. Luego, giró la cámara hacia nuestra calle como si estuviera buscando algo o alguien. Después de una breve caminata, el enfoque cambió abruptamente hacia la casa de los vecinos. La cámara permaneció fija en esa dirección durante varios segundos, antes de retomar su camino. Hubo un momento peculiar en el que el lente se inclinó hacia abajo, mostrando claramente unas botas marrones desgastadas que parecían haber recorrido muchos kilómetros. Finalmente, el vídeo culminó con la cámara apuntando directamente hacia nuestra casa, seguido por un sonido inquietante, un suspiro profundo y deliberado. El siguiente archivo parecía mucho más cotidiano, grabado durante el día en el aparcamiento de un supermercado. La persona detrás de la cámara se movía con calma, capturando cada detalle: carritos de compra, clientes apresurados y una gran sandía en la entrada del establecimiento. Durante los primeros minutos no parecía haber nada inusual, hasta que el operador fijó su atención en un grupo de personas. Entre ellos, una pareja de ancianos resultó reconocible. Eran los antiguos dueños de nuestra casa. Con movimientos sigilosos, el camarógrafo comenzó a seguir a la pareja a través de los pasillos de la tienda, manteniendo una distancia prudente pero constante. Era como si estuviera estudiando cada uno de sus gestos. Sin embargo, la grabación se interrumpió de forma abrupta cuando un empleado de la tienda tropezó accidentalmente con el operador, lo que provocó que el video terminara de forma abrupta, dejando un aire de suspense. La tercera grabación tenía un tono completamente diferente. Filmada en la oscuridad de la noche, la cámara temblaba ligeramente mientras se acercaba a nuestra casa, deteniéndose frente a la ventana de la cocina. Desde ese punto de observación se podía ver a la pareja de ancianos dentro, disfrutando de una velada íntima, música relajante, una copa de vino en la mano y movimientos de baile ligeros y juguetones. Durante su conversación se escucharon comentarios sobre planes para mudarse a Canadá, lo que añadía un toque melancólico a la escena. A medida que avanzaba el video, las tomas se volvieron más inquietantes. El operador documentó momentos privados de la pareja, una visita al dentista, actividades en su jardín trasero e incluso imágenes del interior de la casa, tomadas cuando aparentemente alguien había entrado sin permiso aprovechando una puerta mal cerrada. La cámara revelaba detalles personales, como objetos en los estantes y fotografías familiares, creando una sensación de violación. Un momento particularmente escalofriante mostró a un hombre escondido cerca de nuestra casa, agachado entre los arbustos. Su respiración, captada por el micrófono, era irregular, cargada de emoción o anticipación. El atardecer lanzaba largas sombras y había una atmósfera palpable de expectación. Finalmente, una voz masculina rompió el silencio con un susurro cargado de intenciones. Es hora. El propósito de esa espera quedó claro cuando los ancianos salieron al césped. Sin previo aviso, el operador se levantó bruscamente y en el encuadre aparecieron 3 figuras más, una familia con un niño. Todos llevaban bebidas y se acomodaron en sillas, listos para disfrutar de una noche tranquila al aire libre. La cámara continuó grabando en silencio durante varios minutos, capturando la escena como un testigo invisible. Luego, el lente se movió hacia abajo, revelando una pistola cuidadosamente apoyada en el regazo del operador. Las últimas escenas mostraban a la pareja anciana despidiéndose de su hogar. Camiones de mudanza llenaban la entrada mientras ellos discutían instrucciones con los trabajadores, sus voces elevándose debido al calor del día. En el video siguiente apareció una agente inmobiliaria cuyo rostro me resultó familiar. Era la misma que había gestionado la venta de nuestra casa. Caminaba con seguridad, inspeccionando los establos y el exterior de la propiedad. Mientras hablaba por su móvil, mencionó con orgullo sus habilidades para negociar, haciendo referencia a un conflicto reciente. Una vez satisfecha con su revisión, abandonó el lugar, concluyendo la grabación. Finalmente, las imágenes se centraron en mí. Desde algún lugar oculto en mi habitación, la cámara me grababa mientras hablaba animadamente por teléfono con mi padre. Recuerdo vívidamente esa conversación. Él expresaba su frustración por el retraso en su regreso a casa. Terminé la llamada con un gesto de desesperación y salí de la habitación.
Fue entonces cuando el vídeo terminó abruptamente, dejándome con una sensación de haber sido observado. En una serie de escenas inquietantes se relata un día peculiar en el que María exhibió un comportamiento fuera de lo normal. Desde un ángulo oculto en la escalera, un individuo utiliza la cámara para espiar a través de los barrotes. Su lente capta una imagen ampliada de María acostada sobre el suelo. Luego la cámara recorre cada rostro de los presentes, pausándose lo suficiente para capturar nuestras expresiones y cualquier gesto significativo. Los detalles parecen no escapar de su mirada, la comida sobre la mesa, los gestos sutiles de cada uno y sobre todo los movimientos inquietantes de mi madre. La observación clandestina prosigue con un aire cada vez más tenso, pero el operador comete un error. La cámara se le escapa de las manos, cayendo y produciendo un ruido fuerte que resuena en toda la casa. Aunque accidental, este estruendo alerta a María, quien inmediatamente corre hacia la fuente del sonido. Sin perder tiempo, el desconocido recoge rápidamente la cámara y se desliza hacia mi armario, buscando refugio. María, completamente alterada, no se detiene. Sus ladridos llenan la habitación mientras ella araña la puerta y gruñe con rabia. En su desesperado intento de deshacerse de ella, el intruso toma una pequeña figura de un elefante de una caja cercana y la lanza con fuerza hacia el animal. La figura impacta en la frente de María, quien retrocede asustada, pero no cesa su insistente vigilancia desde el umbral de la puerta. El elefante de cerámica rueda hasta esconderse bajo mi tocador, quedando fuera de la vista. Mientras tanto, el operador escucha con atención los pasos de alguien subiendo las escaleras. Al darse cuenta de que se acercan, cubre rápidamente la abertura del armario con un trozo de cartón o una tela, ocultándose con rapidez. Los sonidos de nuestras voces se filtran en la habitación con tonos de preocupación e incredulidad mientras tratamos de entender lo que sucede. María, aunque sigue ladrando, es llevada de regreso al piso inferior mientras nosotros revisamos cada rincón. El video termina abruptamente cuando dejamos la habitación, pero eso no fue todo. Aparecieron más grabaciones en los días siguientes, cada una más reciente que la anterior. Todas quedaron sin ser vistas, llenas de un misterio que solo aumentaba la tensión. Mi madre, incapaz de soportar la situación, contactó a la policía y en poco tiempo varios coches patrullas se estacionaron frente a nuestra casa. Los siguientes días fueron un caos. Me vi sometida a largos interrogatorios, horas interminables intentando explicar lo inexplicable. Al regresar, encontré a mis hermanos visiblemente molestos por la presencia de la policía en nuestro hogar, culpándola de agravar la situación. Sin embargo, sus palabras carecían de sentido para mí. Lo único que mencionaron fue el descubrimiento de una habitación secreta, algo que para ellos parecía tener alguna relevancia. Para mí, sin embargo, el verdadero enigma era entender cómo todo esto había comenzado, qué había desencadenado la apertura de ese espacio oculto. ¿Qué otras verdades se escondían tras esos videos nunca vistos?